¿Alguna vez has sentido como un solo momento puede quemarlo todo y dejar únicamente cenizas en tu interior? No hablamos de un fuego real, sino de ese que arde en el alma, el que se enciende con una traición y consume la alegría, la esperanza y los sueños. Esta es la historia de un hombre que lo perdió todo por culpa de ese fuego, pero lo que encontró entre los escombros de su propia vida es una lección que podría cambiar la tuya para siempre. Hablamos de Elías, un maestro carpintero cuyo nombre era sinónimo de vida en su pequeño pueblo. Sus manos no solo sabían hablarle a la madera, sino que parecían capaces de extraer de ella el alma de un bosque entero. Cada mueble, cada figura tallada era una pieza de su corazón. El taller de Elías no era solo un lugar de trabajo, era el corazón latente de la comunidad, un refugio donde el aroma a pino y a barniz se mezclaba con el sonido rítmico de la creación. Pero ese corazón, un día, dejó de latir. Te invito a quedarte hasta el final, porque en 1900, el viaje de Elías, descubrirás cómo se puede reconstruir una vida desde sus cenizas. Y quizás encuentres la llave para sanar las tuyas. El escenario del mundo de Elías ya no olía a madera recién cortada. Ahora, el aire estaba impregnado del hedor frío y amargo de la ceniza mojada. Su taller, aquel lugar mágico, era ahora un esqueleto de vigas carbonizadas que se alzaban hacia un cielo que parecía estar siempre gris, como si el sol se negara a volver a brillar sobre su desgracia. Todo ocurrió por una traición, una de esas que no solo rompen un negocio, sino que fracturan el alma. Un socio, un amigo que consideraba un hermano, le había arrebatado todo en una noche de llamas y mentiras. Desde entonces, Elías ya no era el mismo. El brillo paciente de sus ojos de artesano se había extinguido, reemplazado por dos brasas de un rencor que ardía lentamente, consumiéndolo desde dentro. Ya no caminaba erguido, sino encorvado por un peso invisible que solo él podía sentir. Los vecinos del pueblo, que antes lo saludaban con admiración, ahora bajaban la mirada susurrando a su paso. Veían en él un fantasma, el eco de un hombre que un día fue el alma del pueblo y que ahora solo deambulaba por las ruinas de su pasado. Pero el verdadero desafío de Elías no era levantar de nuevo las paredes de su taller. El verdadero desafío era luchar contra el monstruo que había anidado en su corazón. Cada mañana, al despertar, el primer pensamiento no era para el nuevo día, sino para la venganza. El odio se había convertido en su único compañero. Un susurro constante que le recordaba las llamas, la risa de su traidor, la pérdida. Pasaba las noches en vela, no lamentando lo que había perdido, sino tejiendo un plan minucioso para devolver el golpe. Sus manos, que antes creaban vida, ahora se cerraban en puños anhelando destruir. El frío que sentía no era el del invierno, sino uno que nacía en su pecho y que ninguna hoguera podía calentar. Se estaba vaciando por dentro, y en ese vacío solo crecía una idea fija, una meta oscura que se convirtió en su única razón para seguir adelante. Esta es la historia de cómo un hombre puede perderse en la oscuridad de su propio dolor, pero también es la historia de cómo, a veces, es necesario tocar el fondo más oscuro para encontrar una luz inesperada. Si este comienzo ya ha resonado contigo, acompáñanos hasta el final. Dale a me gusta y suscríbete para no perderte cómo termina este viaje. El rencor, al principio, era como una brasa solitaria en el centro de su pecho, un punto de calor doloroso que le recordaba constantemente la herida. Pero los días, al convertirse en semanas, avivaron esa brasa hasta transformarla en un incendio interior. Elías ya no vivía en el pueblo.
Aunque su cuerpo todavía caminara por sus calles, su verdadera morada estaba en el pasado, en la noche del fuego, reviviendo una y otra vez el crujido de la madera al arder y el eco de una risa que lo perseguía en sus sueños. Dejó de hablar con los vecinos. Sus saludos se convirtieron en gruñidos y las miradas de compasión que le ofrecían solo servían para alimentar su amargura. ¿Cómo podían ellos entender? Sus vidas seguían, el panadero horneaba su pan, los niños jugaban en la plaza, pero la vida de Elías se había detenido en seco. Sus manos, aquellas que habían sido la extensión de su alma creativa, ahora colgaban a sus costados, inútiles y pesadas. A veces las miraba fijamente, como si pertenecieran a otra persona. Las cerraba en puños tan apretados que sus nudillos se volvían blancos, imaginando no la caricia de una gubia sobre el roble, sino el impacto sordo contra el rostro de su traidor. El mundo se había encogido hasta caber en un solo pensamiento: la venganza. Era un veneno dulce que le daba una razón para levantarse por la mañana, un propósito oscuro que llenaba el vacío dejado por su arte. Cada pedazo de pan que comía, cada sorbo de agua, lo hacía con la única intención de mantenerse fuerte para el día en que pudiera devolver el golpe. El peso de este odio era físico. Le encorvaba la espalda y le marcaba surcos profundos en el rostro, transformando al respetado maestro artesano en una sombra de sí mismo. La obsesión de Elías pronto tomó la forma de un plan. Ya no se trataba de un deseo vago y furioso, sino de un proyecto meticuloso, el único que sus manos y su mente parecían capaces de abordar ahora. Pasaba las horas del día oculto, observando desde la distancia el nuevo negocio de su antiguo socio. Veía a los clientes entrar y salir, escuchaba las risas que se escapaban por la puerta, y cada sonido era una nueva capa de leña en su hoguera interior. Anotaba sus horarios, sus rutinas, los momentos en que la tienda estaba más vacía. Su mente, que antes diseñaba uniones perfectas y curvas elegantes en la madera, ahora calculaba ángulos de ataque y puntos ciegos. Consiguió un martillo pesado, no una herramienta de creación, sino un instrumento de pura destrucción. Lo sentía en su mano, frío y sólido, una promesa de justicia. La soledad se convirtió en su única aliada. Se encerró por completo, rechazando cualquier intento de contacto. Una tarde, la anciana del final de la calle le llevó un plato de estofado caliente. Él la miró a través de la rendija de la puerta, con unos ojos que ya no sabían mostrar gratitud, y la rechazó con un gesto seco. Vio la tristeza en el rostro de la mujer y por un instante, una punzada de su antiguo yo le dolió en el pecho. ¿En qué se estaba convirtiendo? Pero entonces, el recuerdo de las llamas lo barrió todo, y la puerta se cerró con un golpe sordo, dejando fuera el calor del estofado y el último vestigio de humanidad que le quedaba. La venganza exigía un sacrificio, y él estaba dispuesto a sacrificarlo todo, incluso a sí mismo. La noche más oscura de su vida no llegó con truenos ni relámpagos, sino con el silencio opresivo de un cielo sin estrellas. Era la noche elegida. El plan estaba trazado, cada paso memorizado. Elías se movió por las calles vacías del pueblo como un fantasma, con el martillo pesado oculto bajo su abrigo y el corazón latiendo con un ritmo febril y enfermo. El aire frío le cortaba la cara, pero no sentía nada más allá del fuego que ardía en su interior. Finalmente, llegó. Se detuvo en la acera de enfrente, oculto en las sombras, y contempló el nuevo taller de su enemigo. Era próspero, con un gran ventanal que mostraba un interior cálido y lleno de vida. La visión de esa prosperidad, construida sobre sus cenizas, fue la última gota que colmó el vaso de su odio. Cruzó la calle, sus pasos silenciosos sobre el empedrado. Se plantó frente al cristal, levantando el martillo con una determinación que no había sentido en meses. Sus músculos
atrofiados por la inacción, se tensaron para el golpe final que, según creía, le devolvería la paz. Pero justo en ese instante, cuando su brazo estaba en lo más alto, algo lo detuvo. Vio su propio reflejo en el cristal iluminado y no se reconoció. El hombre que le devolvía la mirada no era Elías, el carpintero. Era un anciano encorvado, consumido, con el rostro desfigurado por una amargura tan profunda que parecía tallada en piedra. Sus ojos no eran brasas de ira, sino dos pozos vacíos, huecos y sin vida. En ese momento, una verdad helada lo atravesó. El fuego no le había quitado todo. El verdadero ladrón había sido el odio que había invitado a vivir en su corazón. Ya lo había perdido todo, no a manos de su traidor, sino a manos de sí mismo. El martillo, de repente, pesaba más que una montaña, y sus brazos cayeron sin fuerzas a los costados. Estaba atrapado, no fuera de la tienda de su enemigo, sino dentro de la prisión que él mismo había construido. El martillo cayó de su mano, no con un estrépito violento, sino con un golpe sordo y pesado contra la tierra húmeda, un sonido que pareció absorber todo el odio que lo había impulsado hasta allí. En el silencio que siguió, Elías se quedó inmóvil, mirando no el taller de su enemigo, sino el vacío que se abría en su interior. Por primera vez en meses, el rugido del fuego en su memoria se apagó, y en su lugar, un recuerdo casi olvidado emergió con una claridad dolorosa. No era la imagen de las llamas, sino la de sus propias manos, cubiertas de un fino polvo de serrín, deslizando una gubia sobre un trozo de nogal. Recordó el aroma de la madera recién cortada, una fragancia que siempre le había parecido el perfume de la vida misma. Recordó la concentración serena, la conversación silenciosa entre él y el material, la alegría pura y tranquila de dar forma a algo hermoso, de sacar un alma de un bloque inerte. Y entonces, una verdad tan simple como devastadora lo golpeó con la fuerza de un rayo. La venganza era solo otra forma de destrucción. Si cruzaba esa línea, el fuego no se apagaría, simplemente cambiaría de lugar y ardería dentro de él para siempre, consumiendo el último vestigio del hombre que había sido. La venganza no era una llave para la paz, era el último eslabón de la cadena que él mismo se había forjado. El perdón, una palabra que había desterrado de su mente, apareció de repente no como un acto de generosidad hacia su traidor, sino como un acto de supervivencia para sí mismo. Perdonar era soltar el ancla. Se dio la vuelta, dejando el martillo en el suelo como una ofrenda a la noche, y se alejó. No caminaba como un hombre derrotado, sino como alguien que acababa de encontrar el único camino de vuelta a casa. Al amanecer del día siguiente, Elías no se dirigió a su puesto de vigilancia oculto. Sus pies, movidos por un impulso nuevo y desconocido, lo llevaron de vuelta a su propio terreno, a las ruinas de su taller. El sol de la mañana se filtraba a través de las vigas carbonizadas, dibujando patrones de luz y sombra sobre el suelo cubierto de ceniza. Durante meses había evitado mirar este lugar, porque cada viga rota, cada herramienta derretida, era un grito de su pérdida. Pero hoy lo veía de otra manera. No era un cementerio, era simplemente un lugar vacío, un lienzo en blanco esperando una nueva historia. Se arrodilló lentamente. El crujido de los escombros bajo sus rodillas sonó casi como un suspiro. Sus manos, que la noche anterior habían empuñado un arma de destrucción, ahora se movían con una delicadeza olvidada, apartando los restos calcinados. No buscaba nada en particular, o quizás lo buscaba todo. Buscaba una señal, un fragmento de su antigua vida que hubiera sobrevivido al fuego, y entonces lo encontró. Era un trocito de madera de olivo, ennegrecido por fuera, pero cuando lo giró en sus manos, vio que el corazón de la pieza seguía intacto, con sus vetas doradas y cálidas. Era pequeño, insignificante para cualquiera,
Pero para Elías lo era todo. Era un superviviente, como él. Metió la mano en el bolsillo y sacó una vieja navaja, una compañera de sus primeros años de aprendiz. Se sentó en una viga caída, con el trozo de madera en una mano y la navaja en la otra. Y por primera vez en mucho tiempo, sus manos no temblaron de rabia, sino de propósito. Hizo el primer corte y el sonido de la hoja al morder la madera fue el sonido de la vida comenzando de nuevo. Los días se convirtieron en semanas y Elías ya no era el fantasma que vagaba por el pueblo. Se había convertido en una presencia silenciosa y constante en medio de sus propias ruinas. Cada día, desde el amanecer hasta que la luz se desvanecía, se sentaba en la misma viga y tallaba. El trozo de olivo iba perdiendo su piel carbonizada, revelando poco a poco la forma que se escondía en su interior. Pero era mucho más que madera lo que estaba tallando. Con cada viruta que caía al suelo, parecía desprenderse de una capa de amargura. Con cada curva que suavizaba, limaba las aristas de su propio dolor. El trabajo era lento, minucioso y requería toda la paciencia que creía haber perdido. Y mientras trabajaba, una profunda comprensión se asentaba en su alma. Se dio cuenta de que guardar rencor era como beber un veneno cada día, esperando que el otro muriera. El veneno solo lo había consumido a él, secándole la alegría, la creatividad y la bondad. Lo había mantenido prisionero en la noche del incendio, obligándolo a revivir su peor momento una y otra vez. Perdonar, comprendió entonces, no era decir que lo ocurrido estuvo bien. Perdonar era liberar a un prisionero solo para descubrir que el prisionero siempre había sido él mismo. Su espalda, antes encorvada por el peso invisible del odio, comenzó a enderezarse. La luz volvió a sus ojos. Ya no era el brillo febril de la venganza, sino el brillo tranquilo y centrado del Creador. Y en sus manos, la pequeña pieza de madera se había transformado en un pájaro, con las alas a medio desplegar, a punto de echar a volar. El pájaro de olivo no era solo una figura, era un manifiesto. Las manos de Elías se movían ahora con una memoria ancestral, una sabiduría que había estado dormida bajo capas de ceniza y dolor. Cada corte era preciso, cada lijado era una caricia. No estaba simplemente quitando madera, estaba quitando peso de su propia alma. Los vecinos, que durante meses habían cruzado la calle para evitar el aura sombría que lo rodeaba, comenzaron a detenerse. Al principio, lo hacían desde lejos, con una curiosidad temerosa. Veían a aquel hombre, antes una tormenta de amargura andante, ahora absorto en un acto de creación tan puro y concentrado que parecía una oración. No había ruido de martillos ni el zumbido de sierras, solo el suave raspar de la navaja contra la madera. La anciana que le había ofrecido el estofado pasó un día y en lugar de bajar la mirada, se quedó observándolo. Elías, sintiendo su presencia, levantó la vista. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, sus ojos no eran pozos de oscuridad, sino que reflejaban la luz del sol, y le dedicó una leve, casi imperceptible, inclinación de cabeza, un reconocimiento, un gracias silencioso que lo decía todo. Ese pequeño gesto fue como una grieta en el muro de hielo que lo había aislado. Pronto, otros se atrevieron a acercarse. Nadie hablaba, nadie quería romper el hechizo, pero su presencia se convirtió en un círculo de apoyo silencioso. Estaban siendo testigos no de la reconstrucción de un taller, sino de la resurrección de un hombre. Y cuando Elías finalmente dio el último toque al pájaro, alisando sus alas desplegadas con la yema del pulgar, no sintió el orgullo del artesano, sino la paz abrumadora de quien ha encontrado el camino de vuelta a casa. Sostuvo la pequeña ave en la palma de su mano, sintiendo su ligereza, y comprendió que para poder volar, primero había que soltar el peso que te mantenía en el suelo. La historia de Elías no es solo la de un carpintero y un taller quemado. Es tu historia.
es mi historia, es la historia de todos nosotros, porque todos, en algún momento, hemos sentido el escozor de una traición, el frío de una pérdida, el peso de una herida que parece no querer cerrar nunca. Y en esos momentos, el rencor se presenta como un refugio tentador. Nos ofrece un propósito, una dirección, la falsa promesa de que el dolor se irá si conseguimos que el otro pague por lo que hizo. Pero la verdad, la que Elías descubrió en la noche más oscura de su alma, es mucho más simple y mucho más liberadora. Guardar rencor es como sostener un carbón ardiendo en la mano con la intención de lanzárselo a otra persona. Al final, el único que se quema eres tú. Es beber un veneno cada día, esperando que el otro muera. ¿Y tú? ¿Qué carbón ardiendo sostienes en tus manos? ¿Qué veneno estás bebiendo sin darte cuenta? Quizás no es un socio que te traicionó, sino un amigo que te falló, un familiar que no te comprendió, o incluso tú mismo, por errores del pasado que no te perdonas. La lección de Elías nos enseña que el perdón no es un acto de debilidad, ni significa olvidar o justificar el daño. El perdón es el acto de amor propio más valiente que existe. Es tomar la decisión consciente de dejar de ser una víctima de tu pasado. Es, como descubrió nuestro carpintero, liberar a un prisionero solo para darte cuenta de que el prisionero siempre fuiste tú. Es darte permiso para sanar, para dejar de mirar las cenizas y empezar a buscar ese pequeño trozo de madera intacta que aún reside en tu interior, esperando a ser tallado de nuevo. Al final, la verdadera reconstrucción no se mide en vigas y ladrillos, sino en la paz que se instala en el corazón. Elías nunca buscó activamente a su antiguo socio. No necesitó una disculpa ni una confrontación para cerrar su herida. Su paz no dependía de nadie más que de él mismo. Con el tiempo, con la ayuda silenciosa de los vecinos que volvieron a ver en él al maestro que admiraban, su taller comenzó a levantarse de nuevo. Pero era diferente. Ya no era solo un lugar de trabajo, sino un espacio de sanación, donde el aroma a madera de pino se mezclaba con una serenidad contagiosa. El pequeño pájaro de olivo siempre estaba a la vista, posado sobre su banco de trabajo, un recordatorio constante de su viaje. Un recordatorio de que la fuerza más grande no reside en la capacidad de destruir, sino en la valentía de crear algo hermoso a partir de lo que está roto. La historia de Elías nos deja una verdad tan afilada como una gubia y tan sólida como el roble. La venganza te encadena al ayer, el perdón te regala un mañana. Esa es la elección que todos enfrentamos. Podemos quedarnos atrapados en el bucle infinito del dolor, reviviendo el fuego una y otra vez, o podemos elegir soltar el martillo, recoger nuestra navaja y empezar a tallar un futuro nuevo, más ligero, más libre. Si esta historia ha resonado en tu alma, si te ha hecho pensar o te ha dado una pizca de esperanza, te invito a que le des a me gusta y te suscribas para no perderte más viajes como este. Y si conoces a alguien que podría estar sosteniendo su propio carbón ardiendo, comparte este mensaje con él. A veces, todo lo que necesitamos es que alguien nos recuerde que dentro de nosotros también hay un pájaro esperando volar.